nosotros el fiscal de la causa. Nada más ni nada menos. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Galvani. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, buen día. Que tengan buen día para la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos después de este trabajo un poco más distendido, feria además. Así que bueno, agradecemos que se haya tomado el tiempo para acercarse por el canal y para recordar, como decíamos con Romina recién, cómo funcionaba esta maquinaria, este entramado de acuerdo, esta asociación creada para delinquir, para estafar al Estado en más de 40 millones de dólares, se dijo, ¿no? O sea, es un estimativo. Un estimativo. Un estimativo. Han pasado tantos años y hemos tenido tantos valores, tantos cambios de moneda. Claro, sí. El dólar con las variaciones, con todo eso. Inflación. Exactamente, es un estimativo aproximado. Sí. Otros hablan de mucho más. Otros hablan de mucho más. Bueno, ¿y cómo operaba? En realidad, lo dijo recién también, un rompecabezas que hubo que... Claro, era un rompecabezas que hubo que armar desde un principio para desentramar esta maquinaria muy bien aceitada, donde se necesitaba una sola persona, no la podía llevar adelante para lograr el objetivo que era defraudar a las arcas de la administración pública, sino que necesitaba dentro de esta asociación, y el jefe de la asociación, condenado, Santiago Grafiña, ¿no es cierto?, necesitaba de gente en el Tribunal de Tasación, necesitaba de peritos de parte, necesitaba de gente en los juzgados donde se tramitaban estas causas, se necesitaba gente en la Fiscalía de Estado y se necesitaba gente en la Secretaría de Recursos. ¿Esos juzgados se sorteaban o iban Esos juzgados se sorteaban, teóricamente se sorteaban, y los sorteos en teoría no se podían saltar ni siquiera fraguar, por decirlo de alguna manera. Sí, pero siempre tocaban, como nosotros hemos dicho en nuestro legato, jueces amigos que daban lugar a todo lo que se pedía de parte de Grafiña y asociados. Por ejemplo, hay situaciones muy particulares, muy visibles y muy groseras, donde el juez se metía la demanda por parte de Fiscalía de Estado, ¿sí? Que normalmente no, siempre era Norberto Baistrocchi, el fallecido de Norberto Baistrocchi, que era el que llevaba las causas de expropiaciones por parte de Fiscalía de Estado. Él no pertenecía a esa área, pero él las llevaba, porque se las habían tácitamente encargado, el que en ese momento era fiscal de Estado, Díaz. Antes de Díaz estuvo Quiroga. Antes de Díaz. Antes de Díaz. Bueno, pero él las llevaba. Normalmente hay testigos, compañeros de Baistrocchi en la Fiscalía de Estado, ¿no es cierto?, que han declarado en la causa, que han dicho tenían que responder y tenían que darle partes mensuales, o no digo diarios, pero como el devenir de la causa, la remitación de la causa al fiscal de Estado, y se las pedían a Baistrocchi esos informes, y Baistrocchi no hacía caso de esas órdenes y decía que directamente se manejaba con el fiscal de Estado, ¿sí? Primero Quiroga y después con el fiscal de Estado, el condenado Díaz, ¿entiendes? Cuando en realidad tenía que dar claras instrucciones de la tramitación de la causa. Baistrocchi no apelaba, Baistrocchi consentía todo lo que se pedía. En realidad era una situación que era parte de esa asociación. Pero ante una expropiación siempre hay una necesidad de una tasación. Obviamente. No vale lo que entonces para eso se necesitaba de los miembros del Tribunal de Tasación también, donde había un criterio para tasar. Estoy hablando de lo primigenio que es Cuesta del Viento, sí, donde se tasaba peso por hectárea, porque toda la vida y siempre han sido propiedades inmuebles rurales, sí, dicho por los
los propios tasadores por ingenieros y peritos y expertos en la materia, que siempre nunca dejaron de ser terrenos rurales. Sí. Entonces se creó una categoría ficticia de inmuebles semiurbanos que no existe, que era para una potenciación futura cuando ya estuviera construido el dique, para el turismo, claro, y todo el devenir y todo eso que el dique iba, mejoras, rutas, etcétera, que iba. En el momento de la expropiación seguían siendo terrenos rurales, seguían siendo terrenos, inmuebles rurales, y siempre lo fueron. Y siempre lo fueron. Entonces, a partir de un momento se cambió ese criterio por parte de los dictámenes que hacía el Tribunal de Tasación, de pesos por hectárea a pesos por metro cuadrado, donde se inflaron sideralmente todos esos inmuebles y toda esa medida. Entonces ahí fue lo que se dice vulgarmente, y si cabe el término, se desmadró todas las circunstancias. Y por eso salta, ¿no? Por eso, después con el tiempo, cuando ya habían sentencias que estaban para ejecutoriar, y entonces empezó a ejecutarlas, ¿no? Y eran cataratas de demandas al Estado, ¿no es cierto? Cataratas de demanda a las secretarías supermillonarias, o sea, indexaciones, un doble mecanismo de indexación hecho por Grafiña y asociados, hecho por Grafiña y aceptado por el juez, cuando no se podía hacer una doble indemnización. Le estoy hablando en términos generales de lo que pasaba. O sea, cuando se metía la demanda, volviendo un poquito para atrás, el juez donde se metía la demanda decía: póngase en posesión del Estado provincial esta propiedad. Se enviaba el expediente o el oficio ordenando esa circunstancia, ordenada por el juez de primera instancia, donde tramitaban las causas. Entonces iban al juzgado de paz de iglesia para que se pusiera en posesión del Estado provincial dichos inmuebles, que seguían siendo ocupados, porque hubo una notificación primigenia en el año 86, donde se los notificó a todos, una notificación formal diciendo: aquí se va a construir el dique, una notificación formal. Después, cuando se ingresaron las demandas, en el año 94, en el año 97, estamos hablando casi 8, 9, 10 años después, las demandas formales, el juez ordenaba: póngase en posesión del Estado provincial. Se llevaba a cabo la medida, se iba a iglesia el expediente o el oficio, se ordenaba, se llevaba a cabo la medida, que el acta de posesión formal se ponía en posesión del Estado provincial, dicho inmueble, que se hacía por triplicado, teóricamente volvía al juzgado de paz de iglesia, donde ya se le había dado ingreso a esa orden del juzgado de primera instancia acá de San Juan. Tenían que volver con el acta, o sea, con la orden del juez de primera instancia, al juzgado de origen. En el camino se perdían esas actas de toma de posesión. Entonces, al momento, se perdían misteriosamente esas actas de toma de posesión. Entonces, al momento de sentenciar, el juez no tenía el acta de toma de posesión que él mismo había ordenado. Entonces, Grafiña, que decía: vamos al acta de notificación formal, que era del año 86. No del año 94, cuando se había realizado esa acta de toma de posesión formal. Claro, entonces se volvía mucho más atrás con la indexación, el doble mecanismo de indexación, como ya se dijo. Bueno, y los verdaderos dueños de esos terrenos terminaban cobrando, no se sabe bien. Migajas, no sé lo que ha cobrado. Hay gente que no sabe ni lo que ha cobrado. Hay gente que nunca se le dio un recibo. Hay unos hermanos que cobraron, herederos, ¿no? Por supuesto. Y unos días antes o una noche anterior a haber sido citados al juzgado de instrucción, cuando ya estaba la causa tramitándose, fueron eleccionados por Grafiña, los efectos de lo que tenían que decir. No sabían ni lo que habían cobrado. Grafiña les dijo: ya después les voy a hacer un informe. Les dejaba migajas y se quedaba con... Doctor, ¿de cuántos años estamos hablando de esta operación de la asociación ilícita que funcionó de esta manera? Y estamos hablando del año 2013, 2014, cuando empezó la denuncia por parte de Fiscalía de Estado, pero estamos hablando de mucho más atrás en el tiempo. Causas que ya han sido juzgadas y causas que, gracias a la cautelar
del juez penal que instruyó la causa en ese momento, ¿no es cierto? Separaron todas aquellas causas que estaban antes de ser ejecutoriadas, ¿no es cierto?, que están todavía en trámite. Si pudiera describir en una palabra, o en pocas palabras, la mega causa expropiaciones, ¿cómo la titularía? ¿Qué diría al respecto? Bueno, una causa sumamente compleja, con un montón de circunstancias aleatorias, unas consecuencias aleatorias que la rodeaban, ¿no es cierto? Y bueno, y como ya dije al principio, era una telaraña o un entramado que había que, valga la redundancia, desentramar, desentrañar para lograr establecer cuál era el objetivo. No en vano han sido más de 49 cuerpos de esa causa, con un montón de chicanas por parte de la defensa, un montón de circunstancias, bueno, que no tenían nada que ver, y reclamos, y bueno, inhibiciones por parte de algunos jueces, y recusaciones. Y bueno. ¿Qué le diría a esa gente? Porque mucha gente, cuando iniciaba todo este proceso, se encontraba descreída de la justicia, ¿no? Diciendo, esta causa nunca va a ver la luz, nunca va a tener una resolución, una sentencia, un fallo. Sí, me lo ha preguntado, o sea, me lo ha preguntado mucha causa, ¿en qué va a terminar esto y si es que va a terminar? Sí, bueno, en realidad sí, el escepticismo, o sea, claro, es lógico porque pasa tanto tiempo. Es más, hay testigos que han venido a declarar que les tuvieron que leer nuevamente la declaración, claro, brindada en sede judicial, en el juzgado donde tramitó la misma, donde se instruyó la misma, porque no recordaban ni lo que habían dicho en su momento. Estamos hablando de más de 12, 14 claro, años. Claro. ¿Qué le podría decir a esa gente? Que, bueno, a pesar de todo y que la justicia por ahí tiene sus bemoles, y bueno, y tarda, y lo entiendo que la gente se queje y que nos mire descreídamente, pero finalmente el viernes se llegó a un fallo que me parece ejemplificador en cuanto que se hizo justicia en relación a estas estafas contra las arcas provinciales. La defensa de Grafiña dijo que bueno, iba a apelar, Fernández, si no me equivoco, que iba a apelar y estaba dispuesto en eso, y era hasta las últimas consecuencias en los niveles de justicia, ¿no? ¿Qué opina al respecto de esto? Mire, no me gusta opinar sobre lo que dicen las defensas ni los colegas en referencia a la causa. O sea, es de esperar que hagan eso, es de esperar que casar, se dice. Sí, casar. Van a casar la corte, y seguramente después, si dan lugar a otra instancia, seguramente sí, ¿y la corte puede decidir tomar la causa o no? O confirmar la sentencia. Claro, la corte. En primer lugar necesita conformarse, que tengo entendido que hay, seguramente que ya algunos se van a inhibir hasta que quede conformada esa sala de la corte, que va a entender jueces, en las casaciones. Bueno, va a pasar un tiempo, creo yo, una cuestión formal que va a pasar un tiempo. Después que se conforme, bueno, va a decidir si admite el recurso, y bueno, si lo admite, ¿no es cierto?, ahí entrar en la cuestión de fondo a analizarla. ¿Y si no admite el recurso, es como que queda firme? Ahí queda firme, y pueden irse o sea, lo han hecho los alegatos, pueden ir a, claro, Casación Federal. ¿Y ni la devolución de los fondos ni las prisiones efectivas son ejecutadas? Hasta tanto, o sea, hasta tanto se dirima y se quede firme la sentencia. Uh-huh. En este momento, entonces, todos están en libertad. Todos están en libertad, y el tribunal dispuso en uno de los puntos, en uno de los ítems del veredicto, que no pueden salir de la provincia, con oficios a Migraciones, a la Policía Federal y a los otros organismos pertinentes, y tengo entendido que también, lo que dice ese ítem del veredicto, tienen que presentarse cada 10 días en la seccional donde tengan más cercana a su domicilio. Cada 10 días, creo, si mal no recuerdo. O sea, todas esas circunstancias las tienen que cumplir sí o sí. Obviamente también hay como inhibiciones a ejercer cargos públicos o a ejercer la profesión. Sí, para ejercer los cargos, ejercer cargos públicos, que fue contra Melvin, tengo entendido, contra Mario Díaz
y los demás ingenieros que eran funcionarios públicos en el momento de ejercer el cargo que ostentaron y que por lo cual fueron endilgadas las figuras que les rostraron. Sí. Hay como esa sensación de que se cerró una cuenta pendiente, ¿no? Como que cerró tengo entendido, un ciclo de 15 años, nada más ni más menos. Creo que sí, como dice usted, Gustavo, entiendo que sí, y es la sensación de mucha gente que me ha dicho, che, o sea, que no tenía ni la más mínima esperanza de que pudiera llegar a ser. Es más, había mucha gente que no apostaba de que el juicio arrancara, como arrancó en octubre del 2023. Y así las defensas han hecho todo lo posible para que esa instancia no llegara. Pedir oposición a los requerimientos de instrucción, que se hicieron en su oportunidad, todos los recursos que se puedan para dilatar el proceso. Exactamente, recusaciones hacia mi persona, los demás magistrados que intervinieron, etcétera, etcétera. Nadie apostaba, y más que todas las defensas, que el juicio iba a arrancar. Y arrancó, y bueno, con sus bemoles, con sus idas y venidas, pero... Y hubo sentencia. Hubo veredicto. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy amable. Gracias por invitarme. Muchas gracias.